Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Tenemos unos cuantos participantes y se irán integrando otros en el proceso de los próximos minutos. Mi nombre es María Victoria Abreu, yo soy consultora independiente, también soy en temas de desarrollo socioeconómico, soy cofundadora de Dutidu, una empresa que va a celebrar la cultura latina y va a traer representación e inclusión latina a la industria de los juegos de mesa. Y también soy representante aquí de Evolution Foundation, una non-profit que se encarga de conectar a la comunidad global de cooperación internacional con la República Dominicana. En el día de hoy, en este cafecito con la diáspora, tenemos a dos invitados muy especiales. Uno es Jake Kill, que es el vicepresidente de la Fundación Grupo Punta Cana. Como él mismo se define, es un solucionista o innovador ambiental. Y tenemos a Rodolfo Pou, quien es arquitecto y chairman de Diaspora and Development Foundation, entidad que es la auspiciadora, la host, anfitriona de esta serie de conversaciones Cafecito con la Diáspora. Esta es la primera, ya estaremos anunciándole las próximas, lo haremos mensualmente y esperamos contar con todos ustedes. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante que yo creo que no se había tratado antes, o al menos yo no lo había escuchado y soy apasionada de ambos temas, y es sobre el desarrollo sostenible de la República Dominicana, experiencias, prácticas y el rol de la diáspora. Por un lado vamos a empezar dándole la palabra a los panelistas y que nos cuenten un poquito desde su perspectiva y desde sus posiciones cómo ven el tema. Por un lado, el desarrollo sostenible. Jake tiene mucha experiencia en esto con el Grupo Punta Cana, y Rodolfo desde la diáspora con su trabajo que ha venido haciendo en la fundación y desde otras plataformas. Para mí fue una experiencia muy linda. O sea, yo conozco tanto a Rodolfo y a Jake en separado y como dije anteriormente, soy una apasionada de estos temas por separado y soy miembro oficial de la diáspora dominicana al tener casi 7 años viviendo en Estados Unidos. Sin embargo, nunca me había puesto a pensar en el paralelismo que existe de todo lo que ha logrado una empresa exitosa en la industria turística del país, como es el Grupo Punta Cana, en el marco del desarrollo sostenible. O sea, cómo dentro de la industria turística en el país y en el mundo han sabido posicionarse como pioneros en sostenibilidad, y lo que a la vez está haciendo la diáspora dominicana, liderada por entidades como la que dirige Rodolfo, en un proceso de promover innovación, promover una disrupción en el mercado, tomando en cuenta como actor principal a la diáspora. O sea, ese paralelismo que a lo mejor es un poco forzado, pero me parece súper interesante y por eso estamos aquí hoy. Y bueno, primero vamos a conocer un poquito de Jake. Jake, tienes la palabra, cuéntanos de ti, cuéntanos de tu libro que acabas de lanzar, que se llama Waking the Sleeping Giant, Unlocking the Hidden Power of Business to Save the Planet. A todos los participantes les voy a poner los nombres y los enlaces de los libros de los panelistas en el chat en un momento. Y luego pasamos a Rodolfo para que nos cuente un poco de su libro, Diáspora y Desarrollo, Ensayos para el Presente y el Futuro, que también lo voy a comentar. Les pido a los panelistas que pongan, a los participantes, perdón, que sus preguntas las pueden ir haciendo tanto en el chat o en la sección de Q&A que sale en la plataforma, y más adelante la vamos a ir respondiendo. Así que, Jake, la palabra es tuya. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias a María Victoria por la oportunidad de compartir un poco la experiencia nuestra desde el Grupo Punta Cana y la experiencia mía propia. Y como menciona, acaba de publicar un libro específicamente sobre nuestra experiencia en Punta Cana y, más importante, las lecciones que entiendo que se puede sacar, los aprendizajes, ¿no? ¿Por qué sirve de utilidad a otros, tanto de estudiantes o individuos profesionales, pero también a otras compañías? Y cómo el sector privado, las empresas, tienen una capacidad
subutilizado, subaprovechado para lograr cambio positivo, cambio social, cambio ambiental. Entonces, yo entiendo la perspectiva de que las empresas realmente tienen un rol importante y tienen una responsabilidad mayor para el cuidado de nuestro planeta, porque son las entidades en muchos casos que están haciendo el daño, ¿no? O están causando mucho del daño. Entonces yo creo que yo comparto esa visión, porque cuando yo comencé a trabajar en el sector privado en 2005, ya hace 16 años, yo acepté el trabajo pensando que iba a ganar un poco de experiencia, pero realmente no era creyente, vamos a decir, no creía que las empresas tenían esa capacidad de efectuar cambio positivo y realmente dudaba mucho de la decisión de trabajar en el sector privado porque pensaba que estaba uniéndome a los enemigos al ambiente, ¿no? Y mi carrera, todo mi entrenamiento y mi pasión es en la protección ambiental, para no decir un ambientalista. Entonces, yo entro en el sector privado con ciertas dudas y inquietudes y comienzo a trabajar en grupo. El Grupo Punta Cana es una empresa turística, maneja un resort, también maneja un aeropuerto internacional, maneja hoteles, cadenas de hoteles, se maneja venta inmobiliaria y también maneja todo tipo de infraestructura asociada a un desarrollo turístico, compañía eléctrica, compañía de seguridad, compañía de agua, compañía de tratamiento de agua. Entonces es un entorno complejo más parecido a una ciudad que a una fundación sin fines de lucro, a Greenpeace o una de esas organizaciones que protegen el ambiente. Entonces yo entro ahí y rápidamente comencé a darme cuenta del tremendo potencial que tienen las empresas para efectuar cambio. Y por diferentes razones, no solamente por los recursos económicos que tienen, que también es un aspecto importante. Tienen dinero, tienen acceso a financiamiento, tienen capital. Pero también las empresas cuentan con otros recursos muy importantes que normalmente no se aplica a temas de sustentabilidad o de protección ambiental o mejoras en las comunidades locales. Entonces, tienen esa capacidad humana porque las compañías se compiten para conseguir los mejores profesionales, las personas con mayor experiencia, los profesionales más capacitados en su área. Entonces, es un recurso humano muy importante. Entonces, eso sí, también tenemos que agregar a los recursos que traen las empresas. Las empresas también muchas veces tienen acceso a información, a tecnología, a nuevas técnicas, a actores políticos que quizás no tiene fundaciones, que quizás no tiene organizaciones sin fines de lucro o grupos de base o organizaciones ambientales o sociales. Entonces, ese acceso es importante y muy relevante a los cambios que hay que lograr en políticas. Y también las empresas tienen acceso a recursos intangibles, ¿no? En capacidad de educar sus consumidores, capacidad de hacer mercadeo, capacidad de educar el público utilizando sus plataformas y sus recursos tanto para pagar anuncios, etcétera, pero también hay un tremendo creatividad que está inherente en las empresas, ¿no? En la forma de comunicar sus productos o sus servicios. Y eso se puede aplicar, todos esos recursos que tenemos dentro de las empresas, a buscar soluciones a temas importantes sociales y ambientales. Entonces, mi libro básicamente explora esa capacidad que tienen las empresas que en muchos casos está subutilizado. Porque muchas veces las empresas no se visualizan como agentes de cambio, se visualizan básicamente como operadores en la sociedad que tienen que producir beneficio para sus accionistas o sus stockholders,
pero no visualizan en el contexto de producir valor para la sociedad o para los stakeholders, que los stakeholders vienen siendo todos los actores en su entorno, tanto ambiental, naturaleza, flora, fauna y comunidades y personas locales. Entonces, eso fue algo que aprendí sobre la marcha y soy un convertido de verdad porque yo realmente dudaba que eso era posible, ni creía en ese potencial. Entonces, el libro cubre algunas de esas lecciones y cubre cómo nosotros podemos convencer a los empresarios, a los CEOs, al C-suite, ¿no? A todos los que tienen chief en su título, a creer en ese tema y cómo también la sociedad puede presionar a las empresas a utilizar esos recursos inherentes que tienen para solucionar temas y los beneficios que reciben las empresas, que eso es clave. Las empresas que hacen temas de sustentabilidad simplemente por obligación o porque van a sacar un provecho de imagen o de mercadeo, tarde o temprano lo abandonan, ¿no? Porque el retorno no es suficiente solamente a través de mejoras en la imagen, en el mercadeo. Tiene que creer y tiene que ver los valores que trae sustentabilidad en todos sus aspectos. Y son aspectos reales, o sea, económicos. Tanto la imagen, que cómo implica y cómo afecta de la manera positiva la imagen de la empresa, pero también puede crear nuevas oportunidades para sus clientes, para sus consumidores. En el caso de turismo es mucho más claro el caso, porque dependemos de los recursos naturales y humanos como parte de nuestro producto. También produce grandes avances en la eficiencia de las empresas. Entonces ayuda eficientizar los procesos, eficientizar el uso de la materia prima, eficientizar el consumo de energía y agua, la producción de residuos. Y eso produce beneficios ambientales, pero también ahorros en la empresa. ¿Y qué presidente de compañía no quiere una empresa más eficiente, que puede hacer más con menos? Entonces, claro, está de mucho interés para todos los CEOs, pero muchas veces no lo posicionamos así. Lo decimos, hay que hacer esfuerzo de energía energética para salvar el medio ambiente. Bueno, sí, pero también porque produce valor y ahorra dinero. Y finalmente, bueno, no finalmente, yo diría que hay dos aspectos más muy importantes de los beneficios que reciben las empresas y es la capacidad de innovar, ¿no? Tenemos que adaptar a nuevos cambios y nuevas realidades. Y qué ejemplo mejor que el COVID. Las empresas que no han adaptado a la realidad de COVID y de la pandemia en que estamos viviendo, se han fracasado o están en bancarrota y los que han adaptado están prosperando y están haciendo más dinero. Mira que estamos conectados en Zoom. Zoom hace año y medio, quizá un par de nosotros usábamos Zoom y ahora somos 27 personas conectadas en el medio del día y a través de una plataforma que hace año y medio no conocíamos. Entonces las empresas tienen que adaptar a cambio y muchas veces esa cultura de adaptación y de innovación presta a soluciones de temas ambientales y ayuda a la empresa. Y finalmente, la retención de los empleados, ¿no? De retención del talento que tratamos tanto de mantener en las empresas. Muchas veces esos empleados andan buscando su mejoría, van a buscar un salario mejor o condiciones mejor o un título mejor. Pero está muy comprobado que los colaboradores que crean en la empresa y en la misión de la empresa y en el fin positivo que puede lograr la empresa son más leales y son menos dispuestos a salir de una empresa a otra empresa simplemente por condiciones económicas. Muchas veces se quedan y esa retención de los empleados tiene un impacto económico importante porque hay que reclutar nuevos empleados si se van. Hay que entrenarlo, hay que capacitarlo, hay que darle beneficio, hay que hacer toda una serie de inversiones en cada empleado que al final es un costo para la empresa. Entonces, si mantenemos nuestro talento porque creen en nuestra misión como empresa y como agente de cambio, es algo sumamente positivo para la empresa. Entonces, eso es más o menos el resumen de Waking the Sleeping Giant. Ojalá lo pueda ver y realmente la idea es compartir esa experiencia y tratar de convencer la mayor cantidad
de personas posible del impacto positivo económico en las empresas para adaptar ideas de sustentabilidad. Gracias, Jake. Pusimos en el chat el enlace donde pueden adquirir el libro de Jake. ¿Piensas traducirlo al español? La idea ahora mismo está disponible nada más en inglés y la idea es en julio tener la versión en español. Entonces eso... Yo me lo comí en un par de días, súper recomendado, me encantó de verdad, porque aunque te conozco hace varios años, fue muy gratificante en pocos días releer y conocer mucho más a detalle todas esas pequeñas experiencias que tú has ido viviendo a través del Grupo Punta Cana y que no se han quedado en Grupo Punta Cana, porque tú también luego participas en otros networks en el país y a nivel internacional, en donde esto se va replicando y es un modelo a seguir, no solamente a nivel nacional para otras empresas y otras entidades públicas incluso, sino que también a nivel internacional. Más adelante volvemos a ti con algunas preguntas puntuales, pero Rodolfo, nos gustaría ahora escuchar un poquito la campana de la diáspora y luego ver cómo mezclamos estas cosas. Rodolfo publicó también hace un par de años el libro Diáspora y Desarrollo, Ensayos para el Presente y el Futuro, que es una compilación de artículos que viene publicando en diferentes medios, tanto impresos como digitales, por mucho tiempo. Y la verdad que también es una lectura muy fresca, muy agradable de ver diferentes experiencias que Rodolfo ha vivido y que a veces, bueno, cuando yo lo voy leyendo siento como que, ah, sí, yo también pensé así, pero nunca me atreví a decirlo de aquella forma. Muy interesante y también lo recomiendo para todos comprarlo. Ahora les pongo el enlace. Rodolfo, cuéntanos tu campana de la diáspora. ¿De qué estamos hablando y qué está haciendo la fundación? Gracias, María Victoria, y gracias a Jake por la invitación y sí, y compartir este cafecito con nosotros al mediodía. Mira, cuando yo decidí escribir el libro, parto de la idea de que el dominicano en el exterior no tenía voz propia. El dominicano en el exterior era una caja de resonancia de lo que escuchaba en República Dominicana, es decir, era una especie de efecto eco. Lo que él escuchaba, y ya fuese a través de las plataformas sociales o fuese a través de la noticia que ve por el cable, que aquí, que localmente podemos también ver canales dominicanos o que lo veía en internet con las diferentes, si se quiere, periódicos o medios de comunicación, se convertía simplemente en eso, en ser caja de resonancia. No tenía voz propia, incluso no sabía que tenía voz. Y creo que todavía nos falta identificar esa voz propia de un dominicano en el exterior. Y lo digo desde un enfoque positivo. El dominicano en el exterior no tiene que dejar de ser dominicano para asumir un discurso, si se quiere, una composición de pensamiento acorde con su realidad. Nosotros estamos expuestos a diarios a 10 o 12 diferentes culturas, ya sea con personas con las que trabajamos o con las que interactuamos desde un negocio que podemos visitar, en una ferretería o un supermercado, o el simple hecho de ir a trabajar. Tú interactúas con 10, 12, fácilmente 15 diferentes culturas en cuestión de un día. Y esas experiencias de ese roce cultural, si se quiere, o el hecho de poder comunicarte con personas con otras realidades, con otras experiencias, si se quiere, con otros, proceden de lugares muy, muy diferentes. Eso tiene que enriquecer tu forma de pensar y la forma en la cual tú visualizas las cosas, desde la problemática de tu nación de origen hasta las posibilidades que brinda Estados Unidos como nación, ¿verdad?, que acoge a tantos inmigrantes. Entonces, yo vi que era necesario que comenzáramos a hablar de los temas que durante mucho tiempo nosotros simplemente no teníamos una opinión, sino que opinábamos de temas específicos como si estuviéramos viviendo en la isla, como si no estuviéramos expuestos a otro tipo de experiencia. Y siempre me gusta citar el ejemplo del muro entre México y Estados Unidos, y cómo en su momento, cuando ese muro fue presentado como una posibilidad hace 3 o 4 años atrás, el dominicano en su gran mayoría, al igual que la mayoría de los latinoamericanos, entendimos que ese muro no era lo correcto por lo que representaba. No necesariamente porque fuese un límite fronterizo, porque todo país tiene derecho a tener un límite fronterizo, era por la forma en la cual se estaba vendiendo y se estaba proyectando esa separación y esa exclusión. Ahora nosotros como dominicanos en el exterior teníamos ese punto de vista. La gran mayoría, no digo que todos, pero la gran mayoría.
Pero si nos preguntábamos qué pensábamos acerca de un muro entre República Dominicana y Haití, entonces teníamos una opinión que posiblemente podía ser dual y hasta contradictoria con ese planteamiento que se estaba haciendo en México y Estados Unidos. Entonces, si nosotros somos capaces de tener una discusión mucho más enriquecedora, hacer simplemente cajas de resonancia sobre lo que está sucediendo en el país, era necesario comenzar a tocar esos temas. Y en ese proceso entendí que no todos teníamos que estar de acuerdo, pero sí había que hablar de esos temas, desde la economía, desde política exterior. Por ejemplo, en el aspecto de política exterior, a mí me sorprendía cómo personas que sienten simpatía por partidos políticos en República Dominicana de centro izquierda, de carácter socialdemócrata o carácter liberal, aquí en Estados Unidos se identificaban con políticas de centro derecha o hasta, ¿verdad?, de derecha firme, como la era la al presidente Trump. Yo no entendía cómo eso podía, todavía no entiendo cómo eso puede conjugarse dentro del pensamiento de un dominicano en el exterior, ¿verdad? ¿Cómo puede balancear eso? ¿Cómo puede estar de acuerdo con la política de socialdemócratas de un partido como el BIS o como de centro izquierda como el Partido de la Liberación Dominicana y a su vez estar considerando que las políticas de Trump o del Partido Republicano, que son totalmente, ¿verdad?, están en ambos extremos? ¿Cómo es posible que podía conjugar esos pensamientos? Entonces, en esas preguntas entendí que primero la diáspora debía conocer no solamente su valor, sino también sus valores. Y tenía que saber que partió de su nación de origen con unos valores específicos, que puede que sienta que a veces esos valores ya se han ido diluyendo al punto de que ya no existen, pero yo le puedo asegurar que existen todavía. Existen todavía, así como cuando nos fuimos de República Dominicana, esos valores existen. Pero ahora los que trajimos desde allá hasta aquí, esos valores que trajimos, ¿cómo podemos darle valor? ¿Cómo podemos transmitir eso en una conjugación con otras sociedades inmigrantes y proyectar esos valores que poseen valor para identificar la dominicanidad en el exterior? Y eso era muy importante para mí. Por eso los artículos estaban enfocados de esa forma. También entendí que el dominicano no entendía bien cuál era su rol dentro del desarrollo de su nación de origen, que por mucho tiempo entendía que el ser caritativo o simplemente ser un instrumento de dádiva, es decir, enviar una caja, ir a Santo Domingo y visitar un barrio pobre y aparecerse con 2 maletas o con juguetes, muñecas y bicicletas, eso no podíamos seguir así, porque también existe esa dualidad donde queremos ser la novena economía del hemisferio, ¿verdad? Y encabezar, si se quiere, 32 países de Centroamérica y el Caribe en desarrollo económico y todavía a veces querer jugar, si se quiere, la danza de país subdesarrollado. Nosotros no somos subdesarrollados, nosotros trascendimos el subdesarrollo hace tiempo, pero hay focos puntuales dentro de República Dominicana que se han quedado detrás. Y es necesario rescatar esos sectores y asegurarnos de que exista sostenibilidad dentro de su desarrollo personal, comunitario y también, ¿por qué no?, económico y cultural. Entonces yo tenía que darle a entender a los dominicanos en el exterior que nosotros éramos instrumentos si se quiere, de inversión hacia el desarrollo, pero no necesariamente a través de la dádiva ni a través de ser caritativo. Eso en verdad, al fin y al cabo, no resulta nada. Ese país de todavía llevarle antiguos camiones de bomberos o ambulancias que fueron rechazadas por otras alcaldías o servir de canalizador porque está el hospital aquí localmente, te está dando 6 aparatos que en Dominicana no saben bien qué van a hacer con ellos, no son parte de su plan de desarrollo interno, o que tú aparecerte con 15 camillas. Ese mundo no puede seguir existiendo. Tiene que haber otro tipo de inversión que esté acogida, si se quiere, a la visualización de República Dominicana en el siglo XXI. Porque si no se dan cuenta, ya estamos a una quinta parte de haber arrancado ese siglo XXI. Y la agenda no puede seguir siendo la misma del 78, incluso ni la misma del 96. Nosotros estamos muy lejos ya del año 1996, cuando todavía muchos de nosotros pensábamos que fue que el país dio el gran cambio. Y eso ya hace 24 años, es decir, un cuarto de siglo. Entonces hay que comenzar a visualizar a la diáspora dominicana como algo más que las 2 cifras que nos representan, como algo más que los 2 millones de personas a las cuales se refieren que somos, y algo más que los 8.000 millones de dólares que enviamos. Cuando tú eres capaz de poseer la identidad tuya, reconocerla, manejarla y estar claro de quién tú eres, dónde estás,
y de qué tú dispones, entonces te respetarán como diáspora dominicana. Pero si tú simplemente eres un emisor de divisa, que es decir, no hay forma de que en la isla te tomen nunca en serio y nunca te hagan partícipe de la agenda de desarrollo que el país requiere. Otra de las cosas que bien toco en el tema es entender que cada dominicano en el exterior es parte de lo que le llaman una paradiplomacia. En el mundo de hoy, cada quien es embajador de su país de origen. Me refiero aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Si nosotros tenemos la posibilidad de interactuar, como bien estaba indicando Jake, con plataformas que hace un año y medio no le eran común a todo el mundo. Segundo, que nos comunicamos a través de WhatsApp continuamente con nuestros familiares, como si viviéramos en República Dominicana y con grupos. Incluso yo tengo un grupo de arquitectos con los que me gradué hace 20 y tantos años y todavía mantengo comunicación de manera colectiva, no individual, hasta colectiva. Entonces, lo mismo sucede con las plataformas sociales y, en fin, esa comunicación. Entonces, con cada comportamiento de un dominicano en el exterior, como inmigrante de esta nación americana, entonces tú con tus acciones puedes convertirte en emisor o, si se quiere, hasta en embajador de los mejores o peores valores basados en tu comportamiento. Entonces, es importante nosotros entender la responsabilidad que tenemos de ser promotores de nuestra dominicanidad con nuestras acciones. Eso es muy, pero muy importante. Otra cosa que bien toco en el libro, si se quiere, es aceptar que nuestra idiosincrasia es nuestra idiosincrasia y que finalmente nos vamos a comportar como siempre nos hemos comportado. Que creemos que una risa y una buena tarde a veces complementan la vida más que lo que puede hacer una hora discutiendo un tema pesado, ¿verdad? Pero es parte de nuestra idiosincrasia, que te dirán 100 que van a participar y solo se aparezcan 11. No lo digo por el evento, lo digo porque todo dominicano dice, sí, cuenta conmigo, ahí estaré, pero el momento de hacer presencia y compromiso, no todos estamos presentes. Entonces, hay que entender que esa idiosincrasia existe, incluso que uno también es parte de ella y que uno también la utiliza. Hay que aceptar que estamos aquí, que es algo muy importante que el dominicano en el exterior no piensa. El dominicano vive con el cuerpo donde está y la mente en República Dominicana. Y es necesario echar raíces, porque una migración fuerte le hace bien al patrimonio nacional de su país de origen, ya sea dominicano, ya sea cubano, ya sea venezolano, ya sea colombiano. Donde tú estés, tienes que echar raíces, adquirir poder económico, poder político, pero sobre todo, asumir y proyectar lo mejor posible de tus valores que te representan como dominicano en el caso de nosotros. Eso es muy, pero muy importante, porque muchas veces los dominicanos estamos dispuestos a vivir en Estados Unidos, en un estado que pudiéramos decir de pobreza, porque ilusionamos con la posibilidad de vivir como ricos en República Dominicana y eso hay que superarlo. Y esas son de las partes, si se quiere, más importantes que doy del libro, enfocando y creando al dominicano en el exterior las voces que necesita para no solamente definirse, sino para hacerle saber a otros cómo piensa y por qué. Porque en este asunto de estar expuesto a otras culturas, uno a veces hace una de dos cosas: o te diluyes completamente y se te olvida quién eres, o en el proceso eres terco e insiste en no cambiar ni asimilar las riquezas que otras pueden presentarte. Eso es más bien lo que trata el libro y te tengo un avance que no lo he compartido con nadie. Estamos, estamos trabajando en el segundo volumen de ese libro. Sí, porque hay muchas cosas de actualidad, incluso... Definitivamente, el libro es muy, muy rico, tiene muchos artículos y ensayos de diferentes temas y provoca muchas inquietudes y pensamientos y reflexiones. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Rodolfo, y con esto empiezo entonces la conversación y le invito a los participantes a hacer sus preguntas también en el chat. Cuando hablamos de la diáspora es algo muy heterogéneo. O sea, no es no todos nos identificamos bajo el mismo label, bajo el mismo colectivo. O sea, la diáspora, obviamente, si la queremos definir muy, muy directo así, es simplemente el dominicano que vive fuera del país. Y en este caso nos estamos refiriendo específicamente a los que vivimos aquí en Estados Unidos. Pero yo tengo 7 años viviendo en Estados Unidos y
me relaciono con muy poca gente quizás de mi país. Otros viven completamente metidos en todo lo que tiene que ver con su pueblo de origen. O sea, a lo mejor se formaron parte de una asociación de puertoplateños en Nueva York y no salen de ahí, viven en Puerto Plata, que no estaba nada mal y amo Puerto Plata, pero quiero decir, se quedan también muy metidos en su pueblo. Otros más nunca saben de República Dominicana, algunos muy involucrados en la política de aquí y la de allá, otros nada que ver con política, algunos se familiarizan y van y se participan mucho de los eventos de consulados y de las embajadas, otros no quieren nada que ver con nada que tenga que ver con el gobierno, no importa la gestión de turno. Entonces, dada esa no homogeneidad de la diáspora, cuando tú sueñas en algo como la diáspora es una comunidad empoderada que contribuye al desarrollo de la República Dominicana desde donde esté. ¿Cómo tú visualizas eso? ¿Cómo tú aglutinas tantos puntos dispersos? Tú sabes que posiblemente es uno de los retos más, si se quiere, más pronunciados que creo que tenemos como fundación y si se quiere como emisor de pensamiento en lo referente a qué es la diáspora y cómo debe comportarse y cómo debe proyectarse. Y es que estamos tan dispersos, es decir, un estado como este, que fácilmente la República Dominicana cabe entre 17 y 20 veces dentro de él, hay 200.000 dominicanos, o como bien me gusta decir, 200.000 personas que nos llamamos dominicanos, porque no todos nacimos en República Dominicana. Incluso cuando cité la cifra de que en República Dominicana hay dos cifras para definir al dominicano en el exterior y ahí separan las aguas, ellos son 2 millones y mandan 8.000 millones de dólares. Pero tú le preguntas más allá, ok, ¿dónde viven? ¿A qué se dedican? ¿De qué manera impactan la economía del país o de qué manera pudieran impactar aún más el desarrollo de nuestra nación? Y nadie en Dominicana te puede decir eso. Yo te puedo avanzar en esta conversación que el dominicano puede que mande 8.000 millones de dólares, incluyendo a los países de Europa también, al año, puede que sí que lo termine enviando, pero ¿cuánto está ahorrando en el lugar de origen? Y nosotros aquí tenemos un ahorro de cerca de 3.000 millones de dólares, además de los 8.000 millones que mandamos anualmente. Pero pregunta... ¿Lo visualiza como ese conglomerado que va a invertir? Sí, 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 sí. Incluso la capacidad si se quiere, de ingreso del dominicano en el exterior anda por alrededor de 54.000 millones de dólares. Eso no es poquita cosa. Y vuelvo y reitero, nosotros somos la novena economía del hemisferio. Tenemos que comenzar a actuar como tal. Y los dominicanos que salimos de República Dominicana tenemos que entender que somos el patrimonio más importante, no solamente en el orden económico, sino también en el orden cultural y sociopolítico. Es decir, los próximos 20 años, para el que no esté preparado, le va a pasar a República Dominicana lo mismo que le va a pasar a Estados Unidos. Para el 2060, Estados Unidos va a contar con cerca de 111 millones de latinoamericanos o personas que se llaman latinoamericanos. Van a ser la plena mayoría. El que no conozca un latinoamericano de aquí al año 2060 va a tener uno dentro de su familia. Entonces nosotros como dominicanos también tenemos que entender, los que viven en la isla, que eventualmente nosotros regresamos, pero no solamente con remesas, regresamos con poder político, con poder cultural y también con poder social. Es decir, a mí no me sorprende si dentro de 8 años el acompañante de boleta de un candidato presidencial sea una persona de la diáspora. Piensen en eso por un momentico. Cuando tú tienes 1 millón de posibles votantes fuera de la nación, es decir, fuera de la isla, y que ahora mismo, aunque hay solamente medio millón registrado, imagínense ese millón de poderío, o el otro millón que todavía no es dominicano, pero se llama dominicano, decida, porque el derecho constitucional se lo permite, hacerse dominicano. Cuando tú vienes a ver, te encuentras con 1.2, 1.3 millones de votantes en el exterior, que fácilmente pueden decir el rumbo del país que queremos no es ese, queremos que se aparezca más a lo que nosotros estamos viviendo, determinar unas elecciones y el candidato que no vaya acompañado de una persona de la diáspora fácilmente no llegue a una segunda vuelta. Lo digo de manera muy en serio. Y eso me preocupa de tal forma, y no quería tocar el tema político hoy, pero sí me preocupa de tal forma, porque cuando en la isla se den cuenta que quienes van a controlar, definir, decidir y determinar el futuro de la nación dominicana, posiblemente esté en juego la posibilidad de nuestro voto adquirido en el exterior. Eso fácilmente puede ser neutralizado y habrá unas cuantas trabas que se pondrán de por medio, pero más bien, volviendo a cerrar el concepto Ese tuyo. es otro cafecito, Sí, pero sí, casi que con vino. es otro que...
pero arranqué, ¿verdad? Tenía que dejar caer eso. Pero volviendo al enfoque que tenemos aquí, para nosotros ser partícipes del desarrollo real de Dominicana, tenemos que entender los compromisos que se han hecho en el país, desde la ley 1201, la cual fija la Estrategia Nacional de Desarrollo, desde el documento que firmamos en las Naciones Unidas junto a otras 143 naciones, que es una Agenda de Desarrollo 2030, que sostenibilidad es el eje central de los 17 lineamientos que se plantean ahí, y entender que el dominicano tiene mucho más que el poder económico para invertir. Yo digo que si nosotros nos enfocáramos, pudiéramos ser no solamente emisores de buenas remesas, sino canalizar esos como instrumentos de inversión en proyectos que guardan valor y guardan valores, porque estamos en una posición perfecta para hacerlo. Y el dominicano es un ente de comportamiento. Nosotros no tenemos que estar aglomerados en un lugar específico para llamarnos dominicanos. Nosotros nos definimos de lejos por un timbre de voz, por una tonalidad de piel, aunque ninguno tenemos una piel específica, pero yo sé cuál es el blanco jojoto dominicano, yo sé cuál es el indiecito dominicano, yo sé cuál es el morenito dominicano, a diferencia de otros países. Entonces, el asunto es unificarnos alrededor de un pensamiento, si se quiere, progresista de la nación que visualizamos y la nación que queremos. Gracias. El caso de Jake me parece súper interesante porque Jake no es dominicano, Jake es estadounidense de Nueva York y vive en la República Dominicana, o sea que es una diáspora al revés, digamos, una diáspora americana viviendo en República Dominicana. Y quiero hacerte, Jake, la pregunta contraria a ti. Si tú como solucionista, innovador ambiental, empoderado, abanderado de la sostenibilidad en medio de una industria turística pujante y modelo a seguir a nivel mundial. Si yo te obligara ahora mismo a soñar de tienes 1, 2, X millones de dominicanos que viven en el extranjero, más allá de que nos convirtamos en embajadores de República Dominicana para promover a Punta Cana como destino, que obviamente es algo que a ustedes como sector privado les interesa, porque obviamente atrae visitantes y ese es su negocio. ¿Cómo visualizas tú el poder de la diáspora en el desarrollo no solamente de la industria turística o del destino Punta Cana, sino cómo puede la diáspora apoyar en el tema del desarrollo sostenible del país, del destino puntual o del país a nivel global? ¿Alguna vez habías pensado en eso? Sí, yo considero que la sustentabilidad en realidad no tiene frontera, ¿no? Y tiene que estar integrado en diferentes países, diferentes comunidades, pero también en diferentes industrias y diferentes empresas, ¿no? Porque lamentablemente la sustentabilidad es un tema transversal, no tienen una receta que cubre todas las situaciones y todas las posibilidades. Es una arte y una ciencia que realmente se aplica a cada situación y cada realidad. Entonces, para mí la diáspora es muy parecido en sentido de los mismos visitantes extranjeros que vienen a Dominicana, ¿no? Que vivimos del turismo sostenible y sostenido, y si consideramos que el turista es lo que nos atrae, tanto el beneficio económico, pero también un gran intercambio de ideas, ¿no? De nuevas tecnologías, nos forza a pensar quizá fuera de nuestro normal. Y yo creo que la diáspora tiene ese mismo rol, que puede imponer nuevas ideas a la cultura, que sobre todo en una isla a veces llega a ser un poco aislado, menos ahora con todos los medios de comunicación que tenemos y todas las formas digitales de conectarnos, pero como quiera, las islas toda la ciencia de evolución tienen una evolución única. Las especies que llegan a islas tienden a tener evoluciones distintas, y por eso las islas tienen tanta flora y fauna que son totalmente únicas de las islas, son endémicas que solamente ocurren ahí. Como ponerlo en términos biológicos, 36% de las plantas que existen en República Dominicana solamente existen en República Dominicana.
Hay más de 30 especies de ave que nada más existen en la República Dominicana. Fuera de la República Dominicana, ni siquiera en Haití existen. Entonces, y sucesivamente en todas las formas. Y eso es porque las ideas evolucionan de una forma diferente en las islas y la biología igual. Entonces, para mí, esa interacción con otras culturas, aunque sea una cultura en su raíz dominicana, en la diáspora, influye mucho y tiene mucha importancia en la forma que enfrentamos nuevos retos. Entonces, para mí es sumamente importante esa interacción. También a veces el dominicano que vive afuera del país tiene un orgullo y una perspectiva distinta al dominicano que vive en el país, que quizá está inundado con noticias negativas de la política o de problemas que hay en Dominicana o ese tipo de cosas y limita un poco la perspectiva, mientras una persona fuera puede visualizar lo positivo que existe en República Dominicana. Y eso se manifiesta en muchísimas formas. Un ejemplo es, cuando pregunta a una persona en República Dominicana de su mayor preocupación, los que viven en Santo Domingo, por ejemplo, siempre refieren a la seguridad. La seguridad, que el crimen, que la seguridad. Pero en realidad, República Dominicana es un país sumamente seguro. O sea, comparado con otros países en la región, o sea, comparamos con otros países parecidos, no es, o sea, no, ni cerca, o sea, no está ni una comparativa. Entonces, pero estamos en la isla, entonces cerramos un poco a esa idea. Y lo mismo pasa en la sustentabilidad. Muchas veces dentro de la isla la estamos visualizando como un país muy atrasado, que no se ha llegado a la sustentabilidad, que hay que educar, hay que hacer. Pero en realidad, yo tengo 16 años en República Dominicana. Yo he visto un avance gigantesco en la conciencia sobre temas de sustentabilidad y ambiental. Tenemos empresas en República Dominicana que están innovando en forma que ni siquiera se está haciendo en los países desarrollados, ¿no? Y en otros países latinos ni se menciona. O sea, la República Dominicana en muchos sitios está compitiendo con los principales países en su área. Eso no quiere decir que hay mucho trabajo por hacer, pero muchas veces limitamos nuestra perspectiva y llegamos a la conclusión de que el dominicano no compite o el dominicano es muy atrasado o que no tiene nivel de educación sobre temas sociales y ambientales, que la seguridad estoy muy mala, pero en realidad no es así. Y a veces requiere ese. Habría que analizar un poco también el tema de la comunicación, la estrategia de comunicación de cómo se transmite el mensaje de lo que sí está pasando de manera positiva. Sí, igual a veces no entendemos, viviendo en Dominicana, los recursos que se tienen en el país, que son únicos. O sea, las playas es un activo que tenemos como país que es muy poderoso y tiene mucho valor económico, pero tenemos río, tenemos montaña, tenemos cascada, tenemos bosque de muchas variedades, tenemos toda esa flora y fauna, tenemos activos culturales que todavía no se celebra. Entonces, a veces requiere que viene un visitante, una persona con ojos frescos, que muchas veces es parte de la diáspora, que reconocen los valores que tiene el país. Y ese reconocimiento muchas veces aporta valor porque valida lo que están haciendo las empresas o las comunidades y los individuos que están muy metidos en el tema de sustentabilidad. Entonces, para mí, yo visualizo la diáspora mucho sentido, igual como yo visualizo a los visitantes turísticos, ¿no? Entonces, otro ejemplo que me marcó mucho, que hablo un poco en el libro, que en 2007 comenzamos a un proyecto de descarga cero, que hoy en día se llama economía circular, pero básicamente la idea es minimizar la cantidad de basura o desechos desechables, o sea, que sin utilidad que se produce y tratamos de transformarlo en otros productos o en otros usos. Y cuando hicimos el caso, estudiamos el problema, llegamos a una solución, teníamos que presentarlo a la directiva de la empresa y justificar la inversión que había que hacer. Entonces, cuando lo hicimos, era un argumento plenamente económico. O sea, nosotros llegamos al CEO, a Frank Ranieri, de nuestra compañía, y le decimos, mira, don Frank, hay que hacer esa inversión tal y hay que hacerlo en tanto tiempo, y aquí va a funcionar la operación.
y llegamos como un spreadsheet, como un Excel con toda la data económica, el ahorro, el retorno de inversión, qué se iba a hacer, toda la justificación. Y don Frank siempre tiene una visión muy más allá de lo normal. Entonces, y nosotros teníamos que justificarnos económicamente. Y él dijo, sí, 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 todo eso es importante. Pero la razón que nosotros vamos a meter en ese tema de manejo integral de residuos es porque dependemos del turismo, señores, y lo que vienen aquí viene de países donde saben manejar la basura y donde lo manejan bien, y muchos países en Europa donde ya lo están aprovechando y no producen basura. Y muchos sitios ya que es impensable que la basura va a un río, que va a un lago, o que llega al mar, o que va a contaminar. Ya la basura, aunque no es la mejor uso quizás en algunos países, pero tampoco es un problema visual que se ve en todos los sitios. Entonces él dijo, si queremos convencer a los turistas a venir, invertir, volver y formar parte de nuestro país y nuestra comunidad, hay que demostrarle que somos capaces de manejar ese tema. Es un tema básico. Entonces, eso fue la razón. Y mucho de eso, don Frank, un visionario. Entonces, él tiene la capacidad de ver de los ojos de fuera y cómo tenemos que presentarnos, con los ojos de diáspora, vamos a decir. Pero en realidad es un argumento muy poderoso y eso es un poco de lo que estamos hablando aquí. Gracias. A propósito de visión, pienso en la próxima pregunta que yo creo que se la puedo hacer a los dos y ustedes deciden cómo responderlo. En el caso del Grupo Punta Cana que vimos en tu libro, Jake, vimos cómo, liderados por Don Frank, pero también con tu intervención, muchas veces ustedes se antepusieron, se adelantaron al gobierno en identificar un problema y repensarlo para innovar y traer una solución que funcionara para el negocio y para el tema con el enfoque de sostenibilidad. ¿Qué tiene que hacer? Por ejemplo, me refiero al caso del sargazo y otros que tú mencionaste. El gobierno ni lo había visto como un problema y ya ustedes tenían avanzada la solución o varias alternativas de solución. ¿Cómo puede la diáspora aprender de esa experiencia práctica del sector privado, del Grupo Punta Cana, para adelantarse al gobierno y pensar, porque esto no es un tema casi o sea, obviamente el gobierno está involucrado porque es un actor importantísimo en todo lo que estamos hablando, en el desarrollo, pero ¿cómo puede la diáspora, desde una fundación como la que lidera Rodolfo, adelantarse a identificar desafíos, por no llamarle problemas, retos, desafíos que están ahí y que pueden convertirse en una nueva línea de negocios, como el caso del sargazo para ustedes, como el caso de las abejas, de las colmenas de las abejas? Era un problema para sus huéspedes y lo que ustedes hicieron fue transformarlo en una nueva línea de negocio que hoy les representa miles de dólares al año. ¿Qué tipo de, obviamente estoy forzando el paralelismo de nuevo, pero qué tipo de desafíos o cómo puede la diáspora adelantarse a ese tipo de, aprender de ese tipo de approach, de me adelanto a lo que nadie está viendo todavía como un problema y le busco la solución y luego todo el mundo lo ve como, ay, claro, es muy obvio. Bueno, yo creo que otra vez me refiero un poco a la perspectiva, ¿no? Y si escucha los americanos en Estados Unidos hablar del gobierno, hay dos perspectivas. El gobierno o tiene que proveer, tiene que solucionar el problema, o el gobierno ha entrado demasiado, o sea, ha pasado su responsabilidad y está interviniendo en nuestras vidas. Entonces, desde el sector privado tenemos una gran ventaja, en cierto sentido, cuando el gobierno no está presente, nos da oportunidad de actuar y buscar una solución al fin, pero también hacerlo sin que nos imponen la solución. Porque muchas veces el gobierno funciona si dice, mira, estamos en punto A, tenemos que llegar a punto B. Ustedes me dicen cómo va a llegar a punto B. Que llegue ahí de la forma que llegue, la misión es eso es lo que yo quiero. Es diferente cuando el gobierno te dice, tenemos que llegar de A a B y tú vas a llegar de esa forma. Esa imposición muchas veces mata la creatividad, muchas veces son soluciones imprácticas, no viables, muchas veces son mucho más costosos.
dañen el negocio, etcétera. Eso es la queja constante del empresario. Entonces, el gobierno muchas veces tiene la oportunidad de decir, mira, el fin es esto. Estamos de acuerdo que no queremos contaminar, no queremos dañar los recursos hídricos de que dependemos para agua potable, o no queremos dañar el arrecife de coral porque nos ofrece muchísimos servicios de turismo, o no queremos dañar cualquier tema. Y necesitamos que tú llegues ahí. Lo vamos a monitorear y lo vamos a incentivar y lo vamos a castigar si no llega ahí. Pero como tú llegas ahí es innovando por tu forma. Y muchas veces eso crea mucha oportunidad de negocio, un sentido de competencia, de innovación, que es lo que ayuda a las empresas a mejorarse. Entonces yo creo que cuál es el gran aporte que puede hacer la diáspora en ese sentido, es perspectiva. O sea, en Estados Unidos, la queja sobre la intervención del gobierno, que mira, que me van a cobrar impuestos para imponer un programa gubernamental que no funciona, o que no me llega a tiempo, o que es muy burocrática, o que no funciona. Y mucho mejor sería, necesitamos hacer tal. ¿Cómo proponen hacerlo? Bueno, de tal forma, y adaptarlo a cada realidad. Entonces, yo creo que eso es una un punto de vista que la diáspora lo vive diario, si sea en Estados Unidos o en Europa, pero puede aportar ese cambio de perspectiva. Y a veces la ausencia del gobierno de la República Dominicana lo podemos ver de una gran oportunidad. Ahora, eso no es una excusa, una justificación para contaminar, ni destruir, ni causar daño a las comunidades, pero sí, muchas veces es una forma de aprovechar y innovar y llegar al mismo fin. Claro, Rodolfo. Yo creo que Jake acaba de fijar si se quiere, la palabra clave ahí, que es la autonomía de la cual dispone la diáspora como instrumento de innovación, reiterando el hecho de que al estar expuesto a tantas experiencias y tener un impulso, si se quiere, hasta loable, es decir, que no está impulsado por interés propiamente económico, sino por interés emotivo. Porque la diáspora, cuando tú le quieras llegar a la diáspora, llégale por el corazón. Tú le puedes hablar posteriormente de su potencial participación, cómo eso representa un retorno X de carácter económico o de carácter en poderío social o de carácter representativo, pero háblale a la añoranza, háblale a ese sentimiento que lleva adentro. Y tú lo vas a ver siendo partícipe de lo más importante causa de su nación de origen. Lo último que está buscando la diáspora es sacarle un peso a su país. Ella lo que está es buscando la forma de cómo mandarle más, pero los canales que se han establecido son canales que son poco productivos. Cuando la diáspora en el exterior está enviando, vuelvo y reitero, los 8.000 millones de dólares, simplemente termina siendo tu familiar o tu amigo a quien tú se lo envías, termina siendo el intermediario entre un producto y un servicio. Y en ese proceso no hay ningún tipo de sostenibilidad, ni mucho menos de crecimiento sobre ese monto que se envía. El dominicano en el exterior tiene que comenzar a exigirle incluso a esas empresas a través de las cuales está enviando el dinero, que deben demostrar una actitud de sostenibilidad, que tienen que proyectar dentro de su negocio, ser instrumentos sostenibles. Porque si yo estoy enviando X cantidad de dinero como sacrificio para un familiar mío o como inversión al país, ese instrumento o esa empresa que está sirviendo de instrumento canalizador debe ser una empresa que guarde los valores más importantes de la sostenibilidad. Y el dominicano tiene que comenzar a ver que la inversión en su país tiene que trascender el típico apartamento. Podemos hacer inversiones, reitero, que nos llenen el corazón con valores y con valor. Y nosotros entender la importancia de salvar y guardar lo que es la fauna, lo que es la flora, y nosotros ser partícipes de esa conservación, del buen manejo y administración de las aguas naturales y de cómo llega a los pueblos que lo necesitan. Y que no haya deterioro del ecosistema, ni mucho menos de cosas tan valiosas como son los corales de nuestras playas. Hay una riqueza increíble que temo que a veces el único que la ve es el extranjero que va a visitarnos. Y nosotros como dominicanos en el exterior, en cierto modo, nos hemos convertido en extranjeros, pero ese componente todavía no acabamos de asimilarlo. Y hay una interesante paradoja que estaba leyendo en los últimos 2 días en mi asunto de investigación para esta conversación de hoy. Y es que el turismo en su último año, si se quiere, completo, antes de la pandemia del COVID, eh, fue, si se quiere, una industria que inyectó 7.000 millones de dólares, un poquito más de 7.000 millones de dólares a la economía nacional. Qué paradójico que el dominicano ese mismo año también envió 7.000 y tantos millones de dólares
a República Dominicana. Pero una entró de una forma donde aseguró no solamente el crecimiento económico, sino que a su vez la preservación de los mejores, si se quiere, valores nacionales o patrimonios nacionales, y entre ellos la naturaleza, a través del turismo, mientras que el otro, al llegar simplemente a ser un conducto hacia el sector informal, terminó siendo un deterioro del mismo. Entonces tenemos que visualizar cómo dos potencias iguales de fondos económicos finalmente pueden contradecirse por la forma en la cual son aplicados. Reitero, dominicanos en el exterior, comiencen a ver las empresas que están invirtiendo en energías renovables, en la conservación y administración de recursos naturales, al igual que el manejo del agua, y cómo, ya sea con agricultores o con comunidades, y seamos partícipes de proyectos con instituciones sin fines de lucro o aquellas que tengan fines de lucro, y apoyemos los proyectos que simplemente no nos van a llenar el bolsillo, sino también el corazón. Gracias, Rodolfo. Ya para terminar, porque prometimos que íbamos a hacer una actividad breve para bebernos nuestro cafecito y continuar con nuestra tarde de trabajo. Tengo una pregunta de parte de Daisy, desde Boston. Pregunta para Jake. ¿Qué se está haciendo desde el Grupo Punta Cana para comunicar su misión de sostenibilidad con empresas locales? Bueno, históricamente, o sea, hemos usado los medios normales, los canales normales, o sea, conferencia, presentaciones, visita en persona, que es un punto muy clave para nosotros. Yo escribir el libro era básicamente con la intención de demostrar e ilustrar qué hemos hecho y por qué y cómo puede servir a otras empresas. Pero también todos los medios nuevos, medios sociales, videos, y básicamente tratando de comunicarlo. Hemos hecho estudios de caso, por ejemplo, en Barna, Universidad en Santo Domingo, de negocio, y ese estudio de caso se ha utilizado docenas de veces para diferentes cursos. Tenemos la particularidad como empresa que hemos creado una política de compartir, de transparencia sobre los proyectos y realmente compartir lo que funcionó y muchas veces lo que no funcionó y lo que fracasó para crear un historial que puede servir a otras empresas. Entonces, eso es parte de la metodología. Si tiene otras ideas de mejor forma de compartirlo, estamos abiertos. Nuestra criterio ha sido de, como dice don Fran Reinieri, dice, tenemos que cacarear, y cacarear es cuando tiene algo de valor y hay que compartirlo, y no siempre solamente lo positivo, sino también algunas de las cosas que no han funcionado tanto. Muy bien. A ver, no veo más preguntas. Bueno, pues con esto les doy entonces mucho las gracias nuevamente tanto a Jake como a Rodolfo y a todos los participantes. Nosotros vamos a colgar el video de esta actividad, probablemente en la página de la Fundación Diaspora and Development Foundation y en las redes sociales, así que estén atentos. El próximo cafecito con la diáspora es en el 18 de mayo y va a ser sobre el tema de la educación. Así que estén atentos que van a recibir la invitación en sus correos y en las redes sociales. Muchas gracias por participar. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Gracias a todos.